Esta semana ha sido una semana dramática, pero muy definitiva para Colombia. Han pasado cosas que a lo mejor no esperábamos y que tienen que hacernos pensar muy seriamente. La paz que parecía tan al alcance de la mano se aleja ahora un poco. Hay mucha zozobra. Han continuado muertes de guerrilleros. 26 primero, 7 después, ayer 10 más. Eso indica que el ejército sabía exactamente dónde estaban todos. Lo lamentamos también. Las familias de guerrilleros, ¿cómo estarán? Y el gran problema es de que una muerte, con el paso del tiempo, genere una reacción en la próxima generación. Esto nos obliga a cuestionarnos muy seriamente acerca de qué es realmente la paz. ¿Qué es realmente la paz? Hablamos mucho de la paz, pero ¿qué es realmente la paz? En este sentido, hay un versículo que es clave en la Biblia respecto de la paz. Y está en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel que en ti persevera. Y la palabra importante allí no es paz, es otra. A ver si la descubren. ¿Cuál será esa palabra más importante que paz allí? No. No. La palabra más importante allí es completa. Dice, tú guardarás en completa paz. Eso nos está diciendo que hay una paz completa y hay una paz incompleta. La paz de Dios es completa porque es completa cuando Él está en el gobierno de todas las cosas. Cuando Él no está en el gobierno de todas las cosas, siempre será incompleta. ¿Qué prueba, qué evidencia tenemos de que existe una paz incompleta? Es triste cuando usted investiga la historia del hombre. Hay más o menos unos 6.000 años conocidos de historia del hombre, no hay más. Y cuando usted estudia la historia del hombre, todo lo que tenga que ver con paz, con conflictos, con reconciliación, encuentra lo siguiente. Jamás un tratado de paz, una vez firmado, ha sido respetado. No existe uno. Es una evidencia que la paz en la perspectiva del hombre y en lo que el hombre puede conseguir es siempre incompleta. Llévela a otros ambientes. El tratado de paz que nosotros firmamos cuando nos casamos es un tratado de paz. Los hombres nos comprometemos a una cosa y las mujeres se comprometen a otra. Y se dice que ese tratado de paz será por toda la vida hasta que la muerte nos separe. Pregunto, ¿qué tan completa es la paz en el matrimonio?
En un alto porcentaje, hoy, 80%, termina en un rompimiento. Y si se fijan, ese rompimiento no implica terminar amistosamente. Y los resultados de un rompimiento inamistoso llevan a una segunda experiencia donde se repite absolutamente todo. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, no hay paz ni siquiera en el vientre de una madre. Ese pequeño ser que está creciendo, por lo menos por 4 o 5 meses, ora que no lo boten. Pero la propaganda de pañales Huggy nos muestra una mamá con un bebé y dice, este amor durará toda la vida. La Primera Guerra Mundial, en los primeros 30 años del siglo XX, causó daños que la humanidad dijo no pueden volver a repetirse. De ahí entonces que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se firmaron tratados de paz. ¿Quién estará aprendiendo a manejar ahí? ¿No? Se firmaron tratados de paz. Y para asegurar la paz, las naciones decidieron unirse y se formó la Liga de Naciones. ¿Qué propósito tenía la Liga de Naciones? Mantener la paz y actuar cuando alguno de los Estados miembros quisiera crear problemas. Solo alcanzó a durar 18 años. La Liga de las Naciones, y en 1941 comienza la Segunda Guerra Mundial. 4 veces más intensa que la Primera Guerra. En 1945 se firman tratados. Hasta los japoneses firmaron allí, en el barco americano donde estaba MacArthur. Y otra vez, tenemos que hacer algo para que no vuelva a repetirse esto, porque ahora un continente, Europa, estaba destruido, incluyendo Rusia. La paz es incompleta, el celular rompe la paz. Les ha llegado un avisito que están mandando por todos lados, una felicitación de WhatsApp. Qué interesante eso, ¿no? Lo felicitamos por tanto uso del WhatsApp, pero le vamos a regalar una escoba y un trapero para que se entretenga. Es bien interesante. ¿A cuánto le llegó? ¿Cuántos desocupados para mandar eso? Mire, ¿no ve usted? Ahora, se formó Naciones Unidas con más poder, con más fuerza, y no resultó. Después que todo se firmó, continuó la guerra con el Japón y que terminó con 2 bombas atómicas que la humanidad quedó aterrada. Se hicieron promesas que jamás volvería a suceder eso. Dice un opinador internacional muy reconocido, Oppenheimer, en un programa que hizo exactamente sobre este problema, él dice esto: solo en el siglo XXI, donde apenas llevamos recorridos 15 años, han habido más conflictos que en los últimos 200 años. Solo en el siglo XXI. A veces pensamos que el conflicto colombiano es el conflicto que capta la atención de todo el mundo. 50 años de conflicto.
Los israelitas y los árabes tienen conflicto hace por más de 2000 años. Ucrania también hay diálogos de paz. En todos lados hay diálogos de paz. En Ferguson, en Boston, en Estados Unidos, diálogos de paz para calmar los blancos y los negros. ¿Y qué pasa? Entrevistaban al hijo mayor de Martin Luther King. Martin Luther King III, el hijo, que ha conservado todo lo que su padre hizo. Y él decía que ni siquiera el hecho de nombrar un presidente negro en Estados Unidos ayudó a la aceptación. Al contrario, la volvió peor. Una paz incompleta. La opinión es que nuestro mundo está absolutamente en crisis. Hay crisis. A nivel personal, cada vez estamos más en manos de psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué? Ausencia de paz. Ausencia de paz. Algunas personas quisieran dormir las 24 horas para no saber nada de lo que pasa. Otros han tomado otro estilo y que cada vez ganan más seguidores. No ver noticias, no leer revistas que informen de la situación, menos leer portafolio y todo lo que tenga que ver con dinero. Entonces, hoy día vivimos como encerrados en una burbuja, muchos encerrados en una burbuja. Y vamos a la iglesia y solo quisiéramos escuchar de amor, de bendición y de esperanza futura. Pero lamentablemente eso no es así. La Biblia camina en el principio de la realidad. Y nosotros también tenemos que caminar en ese principio si queremos estar por arriba de toda esta situación. Ahora, ¿cuál es la causa de lo incompleto? Los griegos, que son nuestros padres en la filosofía que tenemos de vida, ellos encontraron la causa. Le echaron la culpa a los dioses en sus mitos, que los dioses arreglaban su problema usando las situaciones de los hombres, de los seres humanos. Pero en el fondo hay un mito que dijo exactamente la verdad. Y es el mito de Tántalo. ¿Qué quería mostrar ese mito? La felicidad completa estaba en lo alto de una loma. Allí estaba la felicidad completa. Y el reto, el desafío para el ser humano era llegar arriba de esa loma. Allí estaba la felicidad y la paz. Y los dioses griegos, como eran bien malos, entonces le dijeron al hombre, eso tiene un precio. Y el precio es que usted sea capaz de llegar arriba cargando una gran piedra. Y Tántalo subía y cuando estaba a punto de poner un pie en la parte superior, los dioses le hacían una pequeña zancadilla y se caía con piedra y todo. Y la vida entonces de Tántalo, ¿qué era? Llegar al punto donde casi alcanzaba todo y devolverse. Exactamente eso explica la condición nuestra del ser humano. En nuestra vida casi siempre parece que alcanzamos ya el punto, por fin. Encontré la persona adecuada, encontré el trabajo adecuado, vivo contento, vivo feliz y de pronto aparece el traspiés y todo viene abajo y volvemos otra vez a empezar. De esa manera los griegos querían explicar que la vida humana nunca es completa.
la felicidad nunca es completa y por ende la paz nunca es completa. Ahora, ¿qué tiene que decir la Biblia sobre esto? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué explicación puede dar la Biblia a la ausencia de paz en el mundo? Es el apóstol Pablo el que, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10, nos da, yo le llamaría una conferencia magistral sobre el porqué de la paz incompleta. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer en voz alta. Vamos a leer del versículo 10 al 18. ¿Hace mucho calor? ¿Seguro? Sean sinceros. ¿No ve que siempre la cosa es incompleta? Sí, no, sí, no. Entonces, por favor, Víctor, porque, claro. Entonces cerremos las ventanas y... Sí, no tenemos por qué soportar calor si hace calor. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Unos 10 minutos ya se refresca todo. Entonces dejemos los ventiladores 10 minutos y ya cuando esté fresco lo apagamos. Ok, vamos a leer 3:10 en adelante. Miren los cambios tecnológicos. Graciela, también tienes ya la Biblia en el teléfono. Oh, ¿qué tal? ¿Pero ya aprendiste a subrayar en el teléfono? Ah, no, todavía no. Sí, todavía no. Bueno. Comenzamos del 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Piensen por un minuto, ¿cómo habrá reaccionado la gente que escuchó a Pablo decir esto? ¿Les habrá sonado simpático? Yo creo que no. Él estaba haciendo una descarnada expresión de lo que es el ser humano. Y este es el planteamiento bíblico sobre por qué hay paz incompleta. Hay tres cosas que Pablo va a tratar aquí, en este pasaje. Primero, el problema del carácter incompleto. El problema de la comunicación incompleta. Y el problema de la conducta incompleta. Las tres áreas básicas del ser humano que como tántalo nunca alcanza a llegar allá arriba, al punto máximo. Veamos los versículos 10 al 12. El carácter. Allí se nos habla del carácter. Dice ahí, no hay justo. No hay justo, como está escrito. ¿Qué está diciendo? No hay justo. En un sentido universal. Está diciendo que el mal está en el hombre.
Al separarse de Dios, el hombre quedó sujeto a sí mismo. Su naturaleza es mala, es perversa. Aún la psicología dice que el problema fundamental del ser humano es su egocentrismo. Y los psicólogos, muchos de los que escriben doctrina teológica, no son creyentes, pero la realidad es esa. ¿Cómo llegan ahora a esa realidad? En que el hombre es naturalmente malvado, inclinado al mal. El hombre siempre está inclinado al mal, inclinado a la irresponsabilidad, inclinado a hacer lo malo cuando tiene las opciones de lo bueno o de lo malo. Entonces dice Pablo, no hay bueno ninguno. No hay bueno ninguno. A veces las solteras dicen, yo quisiera encontrar un hombre bueno. Les recomiendo que hagan lo que hacía el filósofo Sócrates, que con una linterna salía a caminar las calles, aún de día, y le preguntaban, ¿y qué buscas, maestro? Busco un hombre bueno. ¿Qué estaba diciendo Sócrates? No hay. Pero ojo, cuando decimos hombre, estamos hablando genéricamente, hombre y mujer. Así que no se aprovechen. No hay justo, ni aun uno. Luego dice allí, no hay quien entienda. No hay quien entienda. En cuanto a entender, el gran problema del ser humano es que es incapaz de comprenderse a sí mismo. Y si es incapaz de comprenderse a sí mismo, con mayor razón le será muy difícil comprender al otro. Como no se comprende a sí mismo el hombre, no tiene la verdadera medida de lo que es justo y de lo que es bueno. Cuando el hombre trata de comprenderse a sí mismo, se excusa, se disculpa, no acepta la realidad que ve en él. Y este es un examen que podemos hacer muy fácil. Estando solo en nuestra casa, que no haya nadie, póngase frente a un espejo y pregúntese, ¿qué tan bueno soy yo? A ver, ¿qué tan malo soy? Y va a tener que reconocer y decir, soy malito. Soy malito. Es cierto lo que a veces otras personas dicen de mí. Ahora, traslade usted esto a la sociedad, a un pueblo, a una ciudad, a un país. ¿Cómo se multiplica entonces esto? Ahora, el hombre no acepta que el problema está en él. No acepta la verdad ni el diagnóstico correcto. Y esto viene desde el principio de los tiempos. Adán, tú no vas a comer de ese árbol. El día que tú comas, morirás. Comunica este mensaje a tu mujer. La mujer comió, no pasó nada, come el hombre y caen los dos. ¿Y qué hace el hombre inmediatamente? Comprendió que había pecado. Sí lo comprendió, lo entendió, se dio cuenta. Pero en vez de enfrentar lo que encontró, lo elude. Y no es él el que busca a Dios para dar explicaciones. Es Dios quien lo busca a él para escuchar explicaciones. ¿Y qué escuchó Dios? No he hecho nada. Y lo que ha pasado tiene un solo culpable. La mujer, pero ella no es tan culpable. Ella no tiene la culpa de haber venido a la existencia.
Quien la trajo a la existencia fuiste tú. Por lo tanto, tú eres el culpable. Y Dios dijo, ¿yo? A partir de ese momento, el hombre sale de la esfera de lo completo, que es la relación y la presencia de Dios. Y al salir del paraíso, entra a lo incompleto. Y Él se encarga de gobernar y dirigir lo incompleto. En otras palabras, el maestro ciruela que nunca fue a la escuela enseñando. Así comenzó la historia. Así comenzó la historia. Y es lo que Pablo está diciendo. Quienes les escuchaban entendieron perfectamente lo que Pablo decía. Luego dice, no hay quien busque a Dios. ¿Es mal negocio para el ser humano encontrarse con Dios? ¿Por qué es mal negocio para el hombre encontrarse con Dios? El apóstol Santiago dice que encontrarse con Dios es como estar frente a un espejo. Y el hombre cuando se encuentra con la realidad, ¿qué hace? Rompe el espejo. Es mal negocio encontrarse con Dios. Porque Dios va a decir, este es el problema. Este es el problema. Y el problema eres tú. Por eso entonces, el hombre busca escaparse a religiones falsas. Religiones que le dan la razón a lo que él cree y a lo que él quiere hacer. Ejemplo, los islamistas radicales. Ellos dicen hay que destruir el mundo y a todos los que no creen como nosotros. Hoy el mundo académico tiembla. Hoy el mundo académico tiembla. Se tomaron una ciudad en Siria llamada Palmira. Esa ciudad es patrimonio de la humanidad. Están restos arqueológicos importantísimos. Y ellos ya dijeron que los van a destruir todos. Están en esa campaña de destruir todo lo antiguo. Destruyeron las ruinas del palacio de Nimrod, que es mencionado en el Antiguo Testamento. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible esto? Un hombre que no es justo, un hombre que no entiende, un hombre que no busque realmente a Dios, ¿es capaz de cualquier cosa? Simplemente, siempre buscando su propio interés. Este es el carácter nuestro. Siempre buscamos nuestro propio interés. Y así lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 del 1 al 3. Santiago del 1 al 4. Santiago capítulo 4 del 1 al 3. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, allí pasiones es deseos desordenados que surgen del interior del hombre. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y cuando piden y no reciben, es porque piden mal, porque piden para gastar en las cosas que solo les interesan a ustedes. Santiago dice, el carácter del hombre está absolutamente corrompido. Y luego dice, se desviaron. Estamos en los versículos 10 al 12 de Romanos 3. Se desviaron. ¿Qué quiere decir allí se desviaron? Se inclinaron en la dirección equivocada, desertaron.
El ser humano siempre toma la dirección equivocada. ¿Se han fijado que muchas veces aún creyendo en Dios, creyendo en Cristo, siendo cristianos, leyendo la Biblia, muchas veces tomamos la dirección equivocada? Y Dios permite que la tomemos. Dios le permite a sus hijos que tomen la dirección equivocada. Y cuando se golpearon la cabeza, o como tántalo, nos caímos con la piedra encima, entonces allí sí tratamos de cambiar el rumbo. Entonces pregúntese, ¿qué paz puede haber en el mundo? ¿Cuánto puede durar la firma de un tratado? En Cuba ya la guerrilla dijo, no hay más diálogo. Nosotros vamos a dialogar solos y veremos si el lunes dialogamos todos. Y allá está la delegación colombiana conversando entre ellos. Se desviaron. Inclinación en la dirección equivocada. Y por último, desertaron, se fueron. Fue la pregunta que hizo Jesús. Hombre, ¿y dónde está la gente que me seguía? Eran como 10,000. Cuando multipliqué el pan y los peces ya andaban conmigo. ¿Y dónde están? Cuando fueron exigidos de caminar en la dirección correcta, se desviaron, desertaron. Es lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Ha firmado acuerdos, ha dialogado, se han reunido ¿cuántas veces en Alemania? Pero finalmente dicen, ese territorio es nuestro. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué firmaron? ¿Se desviaron? La inclinación del ser humano es al mal, a tomar su propio camino. Los versículos 13 al 14 nos hablan de la comunicación incompleta. Romanos 3, 10 al 14. ¿No sería mejor hablar de sanidad, de prosperidad, de bendición y que el Señor nos va a llenar de plata a todos? Sería mejor, ¿cierto? Lamentablemente Dios no está ofreciendo eso. Muchas veces Dios lo da cuando no se pide. Y eso fue lo que pasó con la respuesta del Señor a la familia de don Pedro. Estaba contento don Pedro. Voy a ser abuelo, decía. Voy a ser abuelo. Le dije, ¿y qué quiere? ¿Un niño o una niña? Lo que sea, pero quiero ser abuelo. Lo que sea, quiero ser abuelo. Qué bueno para él. Dicen los versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta. Está hablando del ser humano. ¿Usted alguna vez ha pasado frente a un sepulcro abierto? Yo sí. Y no solamente he pasado al lado de un sepulcro abierto. Me tocó estar al lado de un ataúd en un culto funerario de un hermano de la iglesia que fue asesinado por allá, por Potredito. Pasaron unos cuantos días antes de encontrarlo. Una vez que se le encontró, yo acompañé a la familia. El cuerpo fue a la funeraria y se fijó inmediatamente, rápidamente, la fecha ya del funeral. En esa sala funeraria
Estaba el ataúd y goteaba el ataúd. Yo recuerdo, y obviamente no tengo por qué decir nada, era lo lógico, yo también lo hubiera hecho. Nadie se acercó al ataúd. Todos acompañaron, pero era como un círculo alejado del ataúd. Yo dije, Señor, me toca y me toca. Y ahí yo me puse parado al lado del ataúd. Pero, gracias a Dios que el cuerpo se encontró. Pero era imposible la situación ahí. Yo me enfermé como 3 o 4 días después de eso. Y un hermano muy creyente, yo dije, ¿qué tan creyente será mi querido hermano? ¿Sabe lo que pasa, pastor? El muerto lo persiguió. Yo dije, ¿en qué está creyendo usted, hombre? ¿Cómo que eso? No, gracias a Dios que el Señor se lo llevó. Esto es algo lógico, es algo lógico. Pero noten esto. Aquí hay algunos que estuvieron en ese funeral, ¿cierto? Ocurre que aquí este pasaje se está refiriendo a la boca del hombre. A lo que el hombre habla. Dice, de la abundancia del corazón, el sepulcro, habla la boca, la abertura del sepulcro. ¿Qué sale del corazón del hombre? No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. ¿Y qué sale del hombre? Dice la Biblia. Odios, rencillas, pleitos, mentiras, chismes, etc. Entonces Pablo está diciendo, la comunicación del ser humano es incompleta. No lleva a la paz. Porque lo que el hombre comunica es justamente lo opuesto a la paz. ¿Y qué sucede? Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Tendemos más a desear lo peor a alguien que lo mejor? No siempre hablamos lo mejor de alguien. No siempre hablamos. Por ejemplo, en una reunión entra una mujer bonita que se destaca sobre todas las otras. Y comienzan los comentarios femeninos. ¿Qué hará para mantenerse así? ¿Quién le dará dinero para todas esas operaciones? No debe tener una vida muy clara. ¿Quién sabe cómo será de carácter y tan bonita que se ve? Destruida. Y los hombres no lo hacemos mal. Vamos a una reunión y de pronto entra un hombre que parece modelo. Y las damas dicen, ¿qué hombre? ¿Y qué decimos los varones? Es gay. Inmediatamente. Es gay. Es gay. Sí. Y nos falta el sinvergüenza que dice, y yo lo conozco. A eso se está refiriendo aquí esto. Esa es nuestra inclinación del carácter. Por lo tanto, nuestra comunicación. Lo echaron por ladrón de la empresa. Mira, no me valoraron y yo tanto que hice por esta empresa. Vaya a ver cuál fue la realidad.
se fija que al que lo echan de alguna parte o se va de alguna parte, nunca reconoce que donde estuvo era bueno. Nunca. A eso se refiere aquí. La comunicación del ser humano es incompleta, está en contra de la paz. No es una comunicación verdadera, es una comunicación mentirosa. Tendemos a la mentira. Ahora, si esa es la comunicación que tenemos, póngala en cualquier diálogo de paz o en cualquier compromiso que se firme. ¿Cómo es? Por eso alguien me dijo una vez, y me ayudó mucho eso, mira, te voy a decir una cosa. Tú vas a ser pastor, ten muy presente esto. Y es lo que siempre le aconsejo yo a varias personas. Si te reconocen, si te agradecen, es anormal. Es anormal. Lo normal es que eso no suceda. Así que si llega a suceder lo anormal, dale gracias a Dios. ¿No ha experimentado usted eso en la vida? ¿Hizo cuántas cosas que esperaba usted agradecimiento y qué pasó? ¿Le agradecieron? No. De pronto hasta le cobraron lo que no tenían que cobrar. A eso se refiere Pablo cuando habla de la comunicación. Este es el problema del ser humano. Y dice, su boca está llena de maldiciones y amargura. ¿Qué está diciendo? El hombre siempre desea lo peor para el otro. Siempre desea lo peor para el otro. Alguien podrá decir, no, pero en mi familia no pasa eso. Revise y va a ver. ¿Se ha fijado que en nuestra familia nunca pasa eso? También pasa. También sucede. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué razón el Día de la Madre es cuando hay más atención de urgencia en los hospitales? ¡Qué paradoja! Una celebración termina en riña. Lo mismo sucede el 24 de diciembre. Cantan Noche de Paz, Noche de Amor, y a las 4 de la mañana están en urgencia. Amargura. ¿Qué significa amargura? Significa hostilidad emocional contra alguien. Todos tenemos alguna hostilidad emocional contra alguien que tenemos que controlarla. Yo no sé por qué, no me ha hecho nada, pero me cae tan mal. ¿No le ha pasado? Y luego se dan una disculpa psicológica. Es una reacción visceral. ¿Cuál reacción visceral? Pecado. Pecado. Y muchas veces esa hostilidad emocional se expresa abiertamente y públicamente. Eso es lo natural del ser humano. Y finalmente, Pablo va a hablar del problema de la conducta. Versículo 15 al 18. Usa el término quebranto y desventura hay en sus caminos. Está diciendo Pablo, el ser humano destruye todo lo que toca. Deja a su paso un rastro de dolor y sufrimiento. Ejemplo muy sencillo. Suponga usted que se llegue a firmar la paz. Suponga eso. La próxima generación que fueron hijos de soldados, la próxima generación que fueron hijos de guerrilleros, ¿algún día se van a dar la mano? Volverá a levantarse el problema. Todavía hay rencores entre alemanes y soviéticos, todavía. Todavía hay rencores entre alemanes e ingleses. Y los ingleses, con Cameron ahora, insisten en salirse de la Unión Europea.
Va a ser un referéndum, Cameron, a ver si saca a Inglaterra de la Unión Europea. Todavía no se solucionan las heridas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo Grecia frente a su situación económica? Le valoró los daños que Grecia recibió en la Segunda Guerra Mundial y le hizo una cuenta de indemnización a Alemania. ¿Y cuántos ya años han pasado de eso? Los actuales griegos no sufrieron, ya pasó. Generación, generación, generación. Resultado entonces, dice Pablo, versículo 17, por todas estas razones no conocieron camino de paz. Este es el diagnóstico que hace la Biblia. No conocieron camino de paz. Entonces, mientras no haya un cambio radical en el ser humano, mientras el ser humano no vuelva a nacer de nuevo, que su ADN sea nuevo, el ADN que el Espíritu Santo pone en la vida, no conoceremos camino de paz. Ni en lo personal, ni en la familia, ni en nuestro entorno. Por eso, las palabras de Isaías: tú guardarás en completa paz. ¿Pero a quién? A aquel que en ti persevera. Y con esto concluimos. ¿Qué quiere decir perseverar ahí? Ser constante. ¿Será creer? Posiblemente. En el latín, la palabra es persevere, que significa mantenerse en la verdad. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Al que se mantenga en la verdad. Aunque la verdad le duela, aunque la verdad lo perjudique a él, aunque tenga que poner la mejilla y no devolver el golpe, aunque tenga que servir a su enemigo, y si su enemigo tiene sed, tendrá que darle agua, y si tiene hambre, tendrá que darle de comer. Esa es una verdad dura, difícil. Pero allí está la clave de la verdadera paz. Tú guardarás en completa paz a aquel que en ti persevera. Jesús dijo: yo soy la verdad. El que anda conmigo no caminará en tinieblas. El que anda conmigo no está allí en ese listado. Tiene la opción de inclinarse al bien. Tiene la opción de caminar en el bien. Y la paz de Dios no es un estado mental, no es un estado emocional. La paz de Dios es estar bajo el gobierno de Dios en todas las cosas. Se supone entonces que los cristianos tenemos el resorte para la paz. Pero ¿hay paz en nosotros? ¿Hay paz en nuestros hogares? ¿Hay paz en nuestras familias? Allí es donde tenemos que actuar. La paz comienza en los mundos pequeños. Y cuando los mundos pequeños, que son las familias, están en paz, entonces la suma de familias, que es la sociedad, comienza a perfilarse acerca de lo que es la paz. O sea, nosotros tenemos una verdad que vivir, pero también una verdad que comunicar. Y esa verdad, al ser comunicada, es lo que puede ayudar a cambiar nuestros pequeños entornos. Quizás no cambiemos el mundo, pero sí cambiaremos el mundo que está más cercano a nosotros. Tenemos hijos. Nuestros hijos tienen que ser una generación que aprendan a vivir en la paz completa.
para que cuando se casen, para que sus matrimonios tengan y disfruten de esa paz. Pero eso tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que hacerlo ahora. ¿Será posible que lo hagamos? Por eso que el Padre Nuestro, en cierto sentido, nos ayuda a reconocer nuestra debilidad en el mundo donde estamos. Por eso comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, Dios es el único que tiene la llave para la paz del mundo. Y la cerradura es el Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje de paz que los cristianos tenemos. No hay otro. Algunos lo aceptarán, otros no lo aceptarán. Pero aquellos que lo acepten tienen una promesa muy sólida. El Señor les guardará en completa paz a aquellos que caminen y se mantengan en la verdad que Él nos ha comunicado. Cuando alguien les pregunte por los diálogos de paz, comunique esto, comparta esto, y va a ayudar a tener una visión real del mundo en que vivimos.